¿Eh? La voy a pagar, ¿no? Puedo pagarla. Sí. Sí. Ah, ¿no la has visto?
Hola, buenos días, buen día. Hola, gente. Hola, 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 ¿qué tal? pues aquí liada, me has liado. Et vas posar a tiro Ya, ya. i ara que ho penso teníem una altra cosa pendent i no m'han contestat. Sí, no m'has dit res. No he dit res Vull perquè no m'han saber de la contestat. meva vida què faig. Al principi el que vam dir l'última vegada, això és un error seu, però ho penso mirar. Però no m'han contestat. És un error que m'hagi arribat, no? Sí, en principi. És que no pot arribar-te perquè no. Doncs mira-ho perquè eren els bitllets. Ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé, però tinc un problema que el tinc jo, perquè no es pot pagar això. Ja. Bueno, pues nada, ya ho seguirem després. No, no tinc contest. Què tal? Bon dia, què tal? Bon dia. Buenos Dia. días. Ai, Bon dia. Bon bon dia, dia. bon dia. Buenos días. Mm, Bueno, mm, vale, pues nada, no está. Mm, mm. Buenos días. Buenos días. Buenos días. En una estona et pujarà alguna informàtica i et configura. Tu et dono perquè necessitaràs dades, alguna dada Vale, que heu de sortir. gracias. Sí, 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 ja. Estaràs aquí. I et estaràs dient que estàs per Estic veient. Adéu. Bueno, vale. Esperaremos un poquito, ¿eh? Esperaremos a 35 o algo así, porque siempre todos vamos tarde, entramos tarde en las sesiones, y ya se va animando. Ay. Buenos días. Buenos días. Bueno.
Bueno, mientras empezamos, ¿alguien ha tenido un día movido hoy con el tema del follón que había en Barcelona? De huelgas y atascos. Ha sido un día complicado. Cuando vino aquí en Barcelona, la gente ha ido muy tarde a todas partes. Espero que telemáticamente no afecte. Bueno, ya estamos ahí 33, esperamos un minuto más y vamos empezando, que esto ya se ha animado, ya empieza a haber quórum. Pues nada, buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos, si no lo cuento mal, en la quinta sesión de estas así rápidas, lights y sin low cost de intercambio de experiencias. Ya la mayoría seguro que ya no es la primera, con lo cual más o menos media hora de la ponente, que en este caso es Judith Pons, responsable de control de gestión del Hospital de San Pau. eh, y que como parte de los que aquí estamos hemos expuesto en algún momento y tal, estamos muy relacionados con el tema costes y nos interesa mucho utilizar las herramientas que permitan gestionar esos costes para sacar información de valor. En este caso, Judith y San Pau, por extensión, ha formado parte siempre de este grupo desde casi el primer momento. Además, la tradición que tiene San Pau de calidad de los datos, de profundizar en las unidades relativas de valor, construirlas y en la gestión del dato, a mí siempre me ha servido de referencia a la hora de no correr demasiado e intentar hacerlo un poco mejor. Con lo cual hoy seguro que lo que nos presente, que básicamente es una herramienta para poder comparar o para poder tener información, dar luz a desviaciones entre lo que nos cuesta hacer algunas líneas y lo que por A o por B se paga por ellas. Y a partir de ahí, pues esa media hora y después el rato que nos tome, pues hacer preguntas que os animo a que las hagáis o en directo por el chat, las vayáis haciendo para que sea lo más ágil posible y así cuando termine ya de exponer ya podamos enlazar, digamos, y tener, digamos, una sesión entretenida. Sin más, y habiendo hecho tiempo y siendo hoy 36, Judith, te doy la palabra. Bueno, primero, gracias por la presentación. Es verdad. A ver, voy a compartir. Nosotros lo que vamos hoy a explicar es una manera diferente de analizar los costes. ¿Se me entiende? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Voy a compartir. Mientras comparte los demás, por favor, los que no sean imprescindibles, cerramos micros. Vale. Lo primero, presentar, porque como hay mucha gente que no es de Cataluña, explicar un poco en qué funciona nuestro sistema de financiación. Pero antes de explicar que, como todos sabéis, el coste de episodio, como nos explicó hace 2 semanas mi compañera Eli, es el coste de la suma de todas las prestaciones. Cuando tenemos nosotros el coste del episodio, nos planteamos cómo analizar dicho coste.
O lo podemos agrupar por procedimientos quirúrgicos. Un ejemplo sería el CSR. Perdona, Eli, ¿estás presentando algo? Está en negro la pantalla. ¿No se ve? No, Vale. o mínimo yo no sé los demás, pero yo no. A ver, Se veía al principio, pero luego se ha ido a negro. No. sí. Ah, sí. ¿Ahora? Ahora, bien. Vale. Que quiero minimizar. Vale, ¿ahora se ve bien? Sí, sí, perfecto, sí, sí, sí. Sí, vale. Pues una vez tenemos el coste del episodio, se pueden hacer comparaciones por procedimientos quirúrgicos y una manera de agruparlos sería CCSR. Otra manera de agrupar los costes sería por episodio y analizarlos por GRD. Y una tercera opción que nosotros nos planteamos era hacerlo como, agruparlo como nos financian, que sería un grupo, hay un mix entre lo que son procedimientos quirúrgicos, episodios y también a veces agrupa prestaciones. Para los que no seáis de Cataluña, nuestro principal financiador es el CatSalut y el CatSalut nos agrupa nuestra actividad principalmente en 6 categorías. Uno sería toda la parte de altas, tendríamos las urgencias, las técnicas de alta complejidad, las que excluyen tendríamos todo el tema de prótesis y las cirugías menores y hospitales de día. Cada una de esas cajitas se puede agrupar o por episodio procedimiento y en algunos casos también por prestación. Aparte, el CatSalut tiene toda una serie de normas de incompatibilidades, es decir, por ejemplo, en un mismo episodio no se pueden facturar 2 hospitales de día, o si facturas una técnica que incluye el coste de todo el episodio, no se puede facturar una prótesis. Y aparte de estas incompatibilidades, tenemos una N contratada a un precio. Si superamos esa N, en algunos casos nos reducen el precio. Aquí vemos un poco dentro de cada grupo, dentro de los grandes conceptos que hemos visto antes, lo que incluye cada uno de estos grupos. Y en cada grupo tendríamos unos subgrupos donde cada uno de estos subgrupos tendría aparte una agrupación de procedimientos, de episodios o de prestaciones dependiendo del caso. Por ejemplo, en el caso de un cateterismo cardíaco diagnóstico, lo que hace el CatSalut es agruparnos por procedimientos principales. Se agrupa por procedimientos quirúrgicos y nos facturan a un precio de cateterismo cardíaco diagnóstico. En este caso se podría facturar también aparte la prótesis y lo que es la hospitalización. En cambio, en una cirugía mayor valvular, lo que se coge como coste es el coste de todo el episodio. Por contra, cuando vamos a técnicas, por ejemplo, la parte de medicina nuclear, aquí el coste sería la de las prestaciones, que en nuestro caso, como hacemos escandallos de la prestación, pues sumamos todo lo que son el coste de todas las variables de aquella prestación. Entonces, todo esto lo explico porque el informe que tenemos diseñado, que ahora os voy a enseñar, nos calcula automáticamente, de la misma manera que nos facturan, calculamos los costes. ¿Para qué utilizamos este informe? Lo podemos utilizar para analizar el coste de la alta o de la técnica y compararla con la tarifa. Cuando a veces se nos plantea un cambio de material, como nos ha ocurrido últimamente, ver cómo eso cambia, modifica el coste de la técnica y qué margen nos queda con la tarifa. Analizar técnicas deficitarias, analizar también la evolución del coste medio y también muy interesante que a nosotros nos resulta muy útil, analizar la calidad del registro. Os voy a compartir ahora lo que es el informe. A ver, share.
¿Dónde está? A ver, lo tenía aquí y ahora no. A ver, está. Vale. Este. ¿Veis el informe? ¿Se Sí, ve? sí, se ve, se ve, se ve. Sí, vale. Este sería nuestro informe que, como podéis observar en la izquierda, están las mismas agrupaciones que he comentado antes, como nos pagaba el CATSALU. Tenemos un resumen general, tenemos la clasificación de altas, técnicas, urgencias e implantes quirúrgicos. Cuando analizamos la parte de resumen sería para tener un poco una idea de qué nos están costando en el periodo analizado todos los pacientes CATSALU. Aquí tendríamos la información de coste que se ve la evolución en el periodo de marzo del 26, aquí sale 25, pero también es 26, 24, 25 y 26, los ingresos que acumularíamos de esos pacientes y el margen que obtendríamos en este periodo. Resaltar sobre todo que estamos analizando los datos de tarifa 100%. En este informe no se analiza el precio reducido por marginalidad. Tendríamos lo mismo a nivel de servicios, serían todos los costes de los pacientes de cardiología con la actividad que han hecho para CATSALU en los diferentes años. Y también se podría analizar lo que son los costes e ingresos que nos aporta cada uno de los servicios. Aquí sería un detalle, antes era el resumen global de todo lo que nos aportaban los pacientes CATSALU, aquí lo tendríamos detallado por los grandes grupos que he explicado anteriormente, que serían altas, implantes, las técnicas y las urgencias. Aquí tendremos la información de todo el coste, podríamos, por ejemplo, si en marzo del 26, eso sería todo el coste de las altas de los pacientes de CATSALU, todo el coste de los implantes, las técnicas y las urgencias. No sé por qué aquí sale cero. Aquí sería todo lo facturable, digo facturable porque es a tarifa 100%, y aquí es el margen que obtendríamos a fecha de hoy de todos los pacientes CATSALU. Perdonad que he perdido el cursor y no lo veo. ¿Alguien ve mi cursor? Es que le he perdido. No, ya no, no lo veo. Por aquí no, no está. Hola. No, no se Hola. ve. No se ve. És que no puc baixar. Ara. Ahora no lo suelto. Tenemos la misma información, la tendríamos a nivel de actividad, o sea, podríamos ver que sí que es verdad que tenemos más costes. Si analizamos las altas, tenemos un incremento de costes de enero a marzo, que también se han incrementado la actividad. También tenemos el coste medio analizado y cómo evoluciona el coste medio en cada uno de los conceptos. Por ejemplo, en el caso de las urgencias, podríamos ver que en el mes de marzo el coste medio de la urgencia se nos ha disparado. Eso sería un motivo de análisis del por qué en marzo el coste medio pasa a 323 cuando vamos siempre entre 179 y 186. Y eso sería la tarifa que tenemos media en urgencias. La tarifa media no siempre es la misma porque también se suma una tarifa que nos dan por triaje. Podríamos seguir bajando en detalle. Ahora nos centraríamos en lo que son las altas. Aquí tendríamos la información de todo lo que nos cuestan las altas médicas, obstétricas, quirúrgicas y urgencias con ingreso.
y lo que facturaríamos por ellas. También tenemos el coste medio y el margen. Si analizamos, por ejemplo, las altas quirúrgicas, aquí podemos observar la alta quirúrgica diferenciando si es cirugía mayor, que como se puede observar en la cirugía mayor siempre el margen es más alto, y en cambio en una alta quirúrgica normal o de reingreso tendríamos más costes que ingresos a tarifa 100%. Aquí también podría seleccionar un servicio, no sé, por ejemplo, cardiología. Y veríamos la misma información, pero solamente de cardiología. También se analiza cómo evoluciona el peso medio de las altas de cardiología. Eso sería el coste medio y eso sería el peso medio. Y lo mismo con la razón, en la razón de coste estándar. Partiríamos de un super, o sea, comparándonos con el año pasado, teníamos un 14 más de costes en altas quirúrgicas, no en altas en general, y ahora estaríamos por el 70%. Si nos basamos solo en altas quirúrgicas, aquí podríamos observar que en el caso de cardiología estaríamos en el 70% respecto al año pasado. La misma información que tenemos en general lo podemos detallar por grupo de diagnóstico, por diagnóstico y por GRD. En este ejemplo, por ejemplo, aquí se ve cuál es el diagnóstico que más coste nos tiene el hospital. Sería en el caso de hasta marzo, serían las neoplasias, es donde más coste acumulado tenemos, mientras que de ingreso tendríamos como 2 millones y pico menos de lo que realmente nos están costando las altas con diagnóstico de neoplasia. Tendríamos lo mismo en coste medio y tarifa. Y aquí a la izquierda vemos la dispersión de los casos. O sea, podemos ver que el diagnóstico tiene más o menos dispersión en los pacientes que hay agrupados en este diagnóstico. Tenemos el detalle también de las 10 categorías diagnósticas con más desviación. En nuestro caso sería la factura de FEMUR, es quien más desviado está entre coste y tarifa. Y aquí serían los que como coste medio son los más altos, pero como podéis observar la N es bajita en los casos que tenemos el coste medio más elevado. La información de categoría diagnóstica la podríamos tener también por diagnóstico y por GRD. Detrás de todos estos datos, recordaros que están pacientes individualizados uno a uno. Por tanto, podemos ir a lo que es la base de datos y analizar cuando algunos de los casos nos sorprenden. La misma información que tenemos por altas, las tenemos a nivel de técnicas. Aquí tendríamos todas las técnicas incluidas como alta complejidad. La barra azul implicaría los costes y la amarilla los ingresos que tendríamos para estas técnicas. Y lo mismo que vemos en global, se podría analizar con coste medio. Coste medio de estas técnicas, por ejemplo, aquí se observa que el trasplante cardíaco tiene un coste muy elevado comparado con la tarifa. También podríamos observar márgenes individualizados. Aquí se ve en qué técnicas tenemos un margen positivo y en cuáles de ellas el margen es negativo. Y si nos interesara analizar, por ejemplo, uno negativo, te vas al detalle de técnica, seleccionamos la técnica, aquí por ejemplo, técnicas de alta complejidad, radiología, que creo que es una de las que tenemos déficit. Aquí todos los puntitos serían todos los pacientes que han caído dentro del paquete de radiología intervencionista, dentro de la clasificación que CATSALU nos hace como radiología intervencionista. Eso nos sirve para mirar que hay mucha dispersión y también para revisar estos puntitos que serían los outliers,
si realmente es un outlier o si son errores de registro, que a veces también podrían ser errores de registro, que lo que hacemos es ir al origen del registro y modificarlos. En esta parte de aquí se observa cómo va evolucionando el coste medio de la radiología intervencionista. El 24 teníamos el 24 un coste de 3.300, en el 25 3.200 y lo que llevamos del 26 tiene un coste medio de 3.091. 91, perdón. También tenemos la misma información visto desde el servicio. Radiología intervencionista es una técnica que principalmente la hace cirugía vascular y radiología. Si veis aquí son los casos 140 y 99 hechos por vascular. Y el coste medio es muy diferente si lo hace radiología que si lo hace vascular. Aquí también se analiza el coste medio de la técnica, cómo evoluciona la tarifa y los casos. Y eso nos permite, cuando vemos que hay tanta diferencia entre uno y otro, pasar al detalle del análisis, que después os lo enseño un poco cómo hacemos el análisis. A ver, creo que aquí tenemos más información. Vale. Aparte, la radiología intervencionista, aparte de que está compuesto por diferentes procedimientos quirúrgicos, aquí tenemos diferentes procedimientos en los que más se gana a nivel de la técnica radiología intervencionista y aquí tendríamos aquellos procedimientos en los que más perdemos. Por ejemplo, en el caso de radiología, donde más se pierde es en la dilatación de arteria femoral. Es donde llevamos más dinero acumulado en cuanto a pérdidas. Y los casos, pues serían poquitos casos, son 8 casos, 7. La misma información la tenemos en técnicas que excluyen alta complejidad. Bueno, aquí hemos seleccionado un servicio, por ejemplo, oncología médica, que tiene principalmente cirugías menores y hospitales de día. Y lo mismo podríamos hacer con el detalle de técnica. Seleccionar las cirugías menores. Esta cirugía, por ejemplo, y excluyendo y cirugías menores. En este caso también se ven todos estos puntitos, la cirugía menor hay mucha cantidad de registros. Aquí tendríamos todo el coste de las cirugías menores y aquí veríamos outlier que tendríamos que analizar qué está pasando con este puntito y cómo evolucionan las cirugías menores en global. La información siempre es la misma, pero podemos ir seleccionando la técnica de analizar o en el caso de la alta complejidad o la excluyente de alta, seleccionar cualquier servicio. Si queremos seleccionar, por ejemplo, vascular, seleccionamos cirugía vascular. Aquí tenemos todas aquellas técnicas que realiza cirugía vascular, sus costes y lo que ingresaríamos a tarifa CAT-Salud 100%. Aquí podemos ver que mira, la que hemos comentado antes, la radiología intervencionista en vascular es mucho más cara que lo que ingresamos. Si hiciéramos lo mismo en radiología, el servicio de radiología, se vería que la diferencia en coste no es tan importante como en vascular. Y aquí tendríamos todas aquellas técnicas que realiza radiología. Bueno, creo que se han acumulado radiología y vascular. Tendríamos que quitar vascular. Y igual se podría analizar pues, los márgenes que tenemos de cada una de ellas, centrarnos con la técnica que nos interesa y ir al detalle de la técnica. La misma información tenemos por urgencias. Aquí las urgencias las tenemos diferenciadas por si son urgencias generales, periféricas o descentralizadas. En nuestro caso, las urgencias generales son aquellas de dispositivos 24 horas. Las periféricas también son de 24 horas, pero las tenemos son pediatría, gine y psiquiatría.
Y la descentralizada son aquellos dispositivos que tenemos de urgencias en horario de 8 a 5, que serían otorrino, oftalmo. Entonces aquí se observa que el mayor coste, como es de esperar, sería de las urgencias generales. También podemos analizar el coste medio de las urgencias según dispositivo. La misma información la podemos clasificar por nivel de triaje. Aquí observamos que el nivel de triaje que más frecuente tenemos en el hospital es el nivel de triaje 4, que es donde hay más casos, pero donde tenemos más coste acumulados en el nivel 3. Si lo analizamos por coste medio, también se observa que el coste medio más elevado sería el del nivel 1, como es de esperar, los más críticos, y en cambio el coste medio del nivel 5 pues sería uno de los más bajos junto con el 4. También tenemos la información por franja de edad. Aquí analizamos la información de urgencias según franja, que vemos que donde más coste tenemos es donde tenemos más N, que sería en el caso de 15 y 44, y en cambio en los que son de mayor de 85 años es donde hay el coste medio más elevado. Cuando miras por franja de edad, sí que los costes acumulados, porque tenemos más N, es en la de 15 y 44, pero los que son más costosos a nivel de coste por paciente sería en la franja de 85 años. También tenemos la información por destino al alta y por servicio que da el alta, que aquí no tiene un interés relativo porque siempre son los mismos servicios. Aunque tengamos muchos servicios aquí, todos son como errores de registro, porque si os fijáis hay un caso de cada situación. Y lo mismo que teníamos en las altas, tenemos por patología. Es decir, dentro de las urgencias, ¿cuáles son aquellas urgencias que más coste suponen al hospital? Sería como el top 10, sería todo el tema de intoxicaciones, lesiones de intoxicaciones, es quien más coste se lleva, seguido de los signos y síntomas de análisis no clasificados. Y todo el de enfermedades de hongo. Esos serían los que más costes nos implica el hospital en urgencias, y el coste medio, en cambio, sería por todo lo que son enfermedades de la sangre. Eso sería el que tendría el coste medio más elevado. Pero teníamos poquitos casos. Aquí en estos puntitos negros indican la casuística, los casos que tenemos de cada una de las patologías. Y por último, también tenemos toda la información de implantes quirúrgicos. Podemos hacer un resumen, bueno, prótesis. Por ejemplo, aquí se podría seleccionamos el servicio de cirugía cardíaca. Esas son todas las prótesis de cirugía cardíaca, donde aquí se observa que las prótesis que más coste tenemos es en el desfibrilador no sé qué, bicamerales, monocameral y bicameral. Y como la prestación CAT Salud la tenemos detallada por diferentes familias, o sea, no solamente es el agrupado, el CAT Salud te agrupa tus prótesis, nosotros analizamos dentro de un grupo cuáles serían las prótesis que tienen un coste más elevado en comparación a la tarifa. No solo analizamos desde el punto de vista del agrupador CAT Salud, sino también que bajamos al nivel del material de prótesis. Aquí, por ejemplo, en la prótesis que Cazalo le llama endovascular carótida periférica, tenemos diferentes grupos y cada uno de ellos el coste que nos implica y el coste comparado con la tarifa. Algunas de ellas tendríamos un margen muy negativo, mientras que en otros el margen sería súper. Entonces, una vez detectamos cuáles son las técnicas deficitarias, lo que hacemos es analizar para poder aportar a la dirección la explicación del porqué de la desviación o de la diferencia. Y comparto uno de los análisis que hacemos. Por ejemplo, en el de radiología, que teníamos un coste más elevado en vascular que en radiología intervencionista, que vascular es más alto que radiología. A ver,
Aprovecho de otra presentación que hicimos. Está aquí. Este es el de ablación. Vale, en este caso, ¿veis el ejemplo? ¿Se ve? Un poquito justito, un poco pequeño, pero ¿Sí? Vale, como abrumes. vale, Ahora se ve mejor. vale, sí, sí, sí. Vale. Cuando analizamos, por ejemplo, esa sería la radiología intervencionista realizada por radiología o realizada por vascular. Lo que hacemos es bajarnos todos los episodios que van en la etiqueta de radiología y aquí podemos observar que cuando lo hace radiología tiene menos, o sea, intervienen menos cirujanos que cuando lo hace vascular. El tiempo en horas prácticamente también es del doble. El material también es mucho más caro cuando lo hace vascular que cuando lo hace radiología. Y eso hace que en el final el coste de radiología o de vascular es mucho más elevado. También es verdad que cuando analizamos qué procedimientos hace uno y qué procedimientos hace el otro, como tenemos el detalle de todos los procedimientos que hay detrás, podemos observar que en radiología principalmente hace mucho acceso a vías centrales que tiene un coste medio bajo, mientras que todos los procedimientos que hace cirugía vascular son de costes medios entre 2.000, 3.000, 5.000. Por tanto, es normal que cuando comparas los servicios con la misma técnica y el CATSALU te lo paga con la misma tarifa, pues haya esta diferenciación y al final la técnica te salga deficitaria. Otro análisis que también se puede hacer es, por ejemplo, en técnicas como la que vimos de, a ver aquí, tratamiento de arritmias de ablación, que es otra que también tenemos mucho déficit. Se nos planteó desde la dirección que lo analizáramos desde el punto de vista también de alta, porque claro, la técnica, en este caso, el CATSALU, no solo nos deja facturar lo que es la intervención, sino que también podemos facturar lo que es la hospitalización. Y entonces aquí tenemos, en esta parte de aquí abajo, nos bajamos todos los casos que iban en la técnica de tratamientos de arritmias por ablación. Eso es el coste de la técnica. Eso serían otras técnicas que se hacen en el mismo episodio y añadimos lo que es el coste del alta, porque en este caso el alta también nos la paga aparte el CATSALU. Cuando analizamos con todas las tarifas que el CATSALU nos paga pues, por la técnica y por el alta, vemos que igualmente la prestación, la técnica de arritmias de ablación nos sale deficitaria. O sea, que más que nada os quería enseñar que a partir de este informe lo que a nosotros nos ayuda es para poder detectar técnicas deficitarias, analizar el registro, analizar la calidad del registro que muchas veces pues, tenemos que modificar desde origen y sale muy útil a la hora de hacer comparaciones. Ya no solo comparamos por GRD, sino que también nos sirve comparar por la tarifa. Y eso sería un poco, en resumen, lo que os quería enseñar. Y aquí mi presentación. Ha sido mucha información con poco tiempo, pero he intentado ajustarme a mi media hora. O sea Perfecto. que si tenéis alguna pregunta, Exacto, de momento no hay ninguna en el chat, lo he pero explicado muy bien. seguro, seguro. Sí. Sí, eso está claro. A partir de ahí, animaros a preguntar. Yo te voy a preguntar de entrada, ¿eh? Ya lo has dicho, la utilidad. Has dicho de hacer informes para la dirección, interactuar con la dirección, pero bueno, ¿hasta qué punto lo consideráis, digamos, coste efectivo todo el esfuerzo de hacerlo con la capacidad que tenéis de incidir o de dar soporte a la dirección con esto? Sí, un poco visión crítica, autocrítica. La capacidad. La- la- No he la- la- entendido bien la pregunta. No, es decir, el nivel de, digamos, de impacto que tiene toda esta estructura que habéis montado, que luego podemos entrar Sí. en ella, digamos, para el resultado que tenéis, lo que podéis influir en la dirección, la capacidad que tenéis de influir en la dirección,
la valoras en cuanto digamos, por decir algo, haciendo una escala si es floritura, es razonable o es realmente importante a la hora de modificar las decisiones de la dirección o de que la dirección haga acciones concretas. Simplemente Sí, nosotros hacemos un informe mensual, anual a la dirección sobre cómo evolucionan las técnicas. Sé que ellos lo utilizan muchas veces como soporte, sobre todo cuando hay reuniones con el CatSalud, porque últimamente tenemos que el CatSalud constantemente nos están preguntando el coste de técnicas para modificar precios. Nosotros cuando nos pasa eso no tenemos que hacer nada, solamente entrar en el informe, validar datos y darlos. Y también, por ejemplo, nos pide muchas veces porque están constantemente cambios de material. Ahora no hace mucho han cambiado un catéter en arritmias de ablación, concretamente, y eso nos ha disparado el coste medio. La información la tienen. Si después van a parar la decisión de cambiar de material o no, eso ya no depende de nosotros. Nosotros pasamos la información, ellos se apoyan con la información que nosotros damos y después pueden decidir si se cambia el material o si negocian un incremento de tarifas o en el caso de radiología pues tienen sus herramientas para cuando hablan con el CatSalud pues decir, oye, mira, tenemos diferentes situaciones, si lo hace vascular o si lo hace radiología. No sé sí, si es sí. útil o no, yo la encuentro útil. Lo que pasa es que después sí que es verdad que la maniobra que tienen para negociar con el CatSalud no es que sea mucha. No, de cara al exterior no, era más de cara al interior. No, de cara al interior sí que sirve, porque de cara al interior, a nivel de servicios, sí que hacen reuniones con ellos y muchas veces cuando os proponen un cambio de material, un cambio de técnica, preguntan si hay una alternativa porque el déficit o la diferencia con la tarifa se reduce o al revés, se incrementa el déficit que nos ha pasado ahora con cardiología. Ok, hay una pregunta de Raquel, control de gestión del IX, entiendo yo. ¿Cada cuándo se actualiza la información? Ah, la actualizamos cada mes. Una vez documentación médica cierra toda la codificación, que es el mismo momento que se hace todo el facturable. De la misma manera que se hace el facturable, se actualiza costes, porque como se utiliza el mismo logaritmo, se utiliza la misma regla, es una actualización automática. Por tanto, se actualiza cada mes que cierra documentación médica. Dependemos de ellos. Más preguntas. Vinga. Jo li volia hacer una pregunta. Xavi, se sent fluixet, se sent fluixet. Ah, A veure si pots... No sé si el micròfon no el tens. No? ¿Ahora? Sí, sí, sí. ¿Se oye bien? Sí, 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 sí. Vale. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a Judith. La verdad es que es un lujo disponer de esta información y no solo disponer de la información en origen, sino la habilidad para articular toda esta información preparada para el análisis, porque es que a partir de lo que hay aquí ya es, como tú incidías, Francesc, la facilidad de poder tomar decisiones a partir de una información muy sólida. Pero hay una cosa que nosotros no disponemos, por desgracia, de esta información a este nivel de detalle, pero sí que manualmente a veces intentamos hacer comparaciones con tarifas de CatSalud. Y una reflexión, a ver si lo habéis pensado alguna vez, no solo Judith, sino los demás que están en línea. ¿Presentabais en algún caso costes unitarios de, por ejemplo, el coste del alta, el coste del procedimiento? Y luego lo comparábamos con las tarifas, que la tarifa puede tener la tarifa del alta más la tarifa de la técnica, etcétera, ¿vale? Cuando hablamos de tarifa del alta, evidentemente el CatSalud siempre va a tarifas medias, porque es como lo tiene que hacer y no puede ir a caso, ¿eh? Pero una reflexión, a ver si alguna vez lo habéis planteado, porque nosotros aquí lo estamos empezando a calcular de esta manera. No contamos como ingreso la tarifa del alta siempre a 3.000 o a 4.000 euros, como ha visto vuestro caso, sino que lo ponderamos por complejidad, por peso medio, ¿vale? Al menos la parte de la tarifa que viene financiada por
por complejidad, ¿no? Dejando que ese caso el porcentaje de estructura. Lo digo porque si no acabamos comparando costes con ingresos, donde el ingreso de la tarifa de data siempre son 3.000 o 4.000 euros, tanto da si haces una cosa muy sencilla como una cosa muy compleja, ¿vale? Con lo cual una sugerencia sería ajustar esto por complejidad, entendiendo que a la larga, con el IRR o con el sistema de financiación que haya en cada caso, se acaba ajustando, no a corto plazo, pero sí a medio plazo. ¿Se entiende la pregunta? Sí, lo podríamos hacer ponderado por peso medio, pero como lo que nos interesa es ver el coste medio de las altas por servicio y compararla con la tarifa para saber en cuáles de ellas tenemos más déficit que en otras, pero sí sería razonable, aunque realmente el CatSalud te paga por 4.000 euros y tú ya puedes hacer lo que quieras, aparte de la prótesis que va aparte. Y aprovecho un momento para las felicitaciones, compartirlas, porque la parte de facturación la hicimos contigo. O sea que es una felicitación compartida porque hemos aprovechado lo que se hacía a nivel de ingresos para hacerlo a nivel de costes. O sea que parte del trabajo es gracias también a ti. No sé si alguien quiere contestar a Xavier. Mm, Bueno, la verdad es que yo creo que lo que dice tiene sentido a la vez que no es lo mismo una catarata que una No. artroplastia, en el sentido de que tienen un peso distinto, con lo cual la tarifa base, si la ponderas por el peso y lo tenéis, porque cerráis la codificación, con lo cual lo tenéis, podría ser un ajuste que te diera no fuera tan escandaloso, por ejemplo, digamos, ¿no? El superávit de oftalmo, digamos, o el déficit de algunas cirugías cuando trabajan con altas generales. Entiendo que iba por aquí, ¿no? Lo que decía Xavier, y aunque también tenemos claro que los pesos GRD, y lo tenéis que tener claro todos, y si no os lo digo yo, porque lo he mirado muchas veces, americanos aplanan mucho, con lo cual tampoco acaban de afinar demasiada esa diferencia de complejidad, pero un poco ayudarían seguro. No sé si hay algún comentario más, y si no hay, tienes más preguntas, no sé si tú misma las quieres ir mirando, Vale. de Sara Martínez, o... ¿Sí? Cada una, muchas veces muy interesante, sobre todo las cuestiones del incremento del coste. Muchas gracias. Con los datos a nivel de pacientes, sobre todo en aula, ¿se hace seguimiento sobre las razones del incremento de coste? Ya lo tienes arreglado. Se hace seguimiento, como son casos outliers, son casos puntuales, son pacientes que nosotros lo que hacemos primero es revisar que la información sea correcta, lo comparamos con la información asistencial que tenemos y si la información es esa, muchas veces nos pasa que son pacientes que se han complicado y tienen los días que tienen. Y aquí no se puede gestionar nada porque son casuísticas concretas de un paciente. No es que sean outliers a nivel de técnicas, sino que son outliers a nivel de un paciente en concreto. Sí que podemos exponer las casos outliers, se les pone en la dirección. Cuando analizamos una técnica, se explica cuáles son los pacientes outliers, pero aquí poco margen tienen de maniobra si son casos que se han complicado por su propia patología. No sé si he contestado lo que preguntabas. Si no me dices y te sigo explicando, sigo con lo de José María. En urgencias, ¿qué criterio tenéis para la asignación de coste individual? En urgencias se asigna el coste por entrada y salida de urgencias y se le añade todas aquellas prestaciones que se hayan hecho mientras está en urgencias o medicación o cualquier material, cualquier fármaco, cualquier cosa que se le haya dado mientras esté en urgencias. Pero sí que es verdad que lo que es el coste del personal es de entrada y salida de urgencias. Perdona, Judith, básicamente entiendo que entonces es un coste de tiempo, ¿no? O sea, que asignáis tiempo y tiempo Sí. de médico, de enfermera y demás, o de médico global y distribuís en la proporción que representa eso el tema de personal sobre el coste global.
No, lo que hacemos, como tenemos todos los médicos imputados en urgencias, lo que hacemos es coger toda aquella bolsa de médicos y lo repartíamos proporcionalmente a cada una de las urgencias por el tiempo de entrada y salida. Es todos los médicos que hay imputados en urgencias, más todas las guardias que se ejecutan ahí. Vale. Sí, no, a ver, el tema de urgencias entiendo que es un melón que estamos en costes, hemos intentado abrir a veces, pero acabamos ahí, acabamos midiendo tiempos y asignando por tiempo. Como mucho, si se puede llegar a separar alguna especialidad muy grande, digamos, ¿no? Materno-infantil, del resto, quirúrgicas, de las médicas, si se puede hacer líneas, pero acaba siendo el vector. La pregunta de José María era el vector. Está en otra cosa, pero eh, la, la, el driver no deja de ser el tiempo. No sé si llegaremos algún día a poder tener un tiempo ponderado por algo, pero no sabemos, no sé si alguien tiene ideas. Es el momento de abrir este melón, pero si no soy con Judith de que básicamente el driver es el tiempo. Todo de que en urgencias tenemos muchos tiempos, porque tienes el tiempo Ya. de entrada, el tiempo de triaje, el tiempo de la asistencia, Pero quiero pero decir, es un nosotros tiempo plano respecto a la complejidad, al triaje, por ejemplo. No acabas utilizando el triaje para decir el mismo tiempo le asignaré más tiempo si es un triaje 4 que un triaje 3. No, tampoco tiene mucho sentido porque el triaje no tiene esta función, ¿no? Digamos. Con lo no. cual, ahí nos quedamos. Sí, es verdad que esto es un poco, si quieres, un poco, no es muy fino, pero no hay, de hecho, yo no sé otra manera y no sé si alguien más tiene idea de poder, por dónde se podría profundizar en el tiempo de urgencias, que de hecho es un reto que tenemos todos. Y si no, pues seguimos con lo que tenemos. Sí. No, y aparte es que el tiempo, justamente, el tiempo de las urgencias de nivel de triaje 4 y 5 son los que están más tiempo en urgencias, Esperando. porque el 1 y el 2 saltan directamente a hospitalización. Ya, sí, sí, sí. Sí, es verdad. Sí, bueno, pasa que los uno y 2 básicamente el tiempo no es de urgencias, el coste no es de urgencias, sino que lo imputas prácticamente, ¿no? Digamos, a intervención o a Sí, ingreso en sí. unidades complejas y tal, y luego ya carga todo ese coste bien. Pero lo que pasa que el coste de la urgencia es bajo, claro. El periodo de urgencia es bajo, sí. Y a veces también que hemos analizado las urgencias, en las urgencias de pacientes mayores muchas veces es porque tardan en recogerlo. O sea, una vez lo tienen en urgencias atendido, muchas veces la ambulancia o quien tiene que volverlo a traer a la residencia o llegar, tardan. Y entonces están muchas más horas ¿no? en urgencias, cuando en teoría tú ya lo has atendido este paciente, pero sigue en urgencias. Claro. Vale. Perdona, es que he tenido que atender una llamada y no he cogido parte de la presentación, pero bueno, ya. Lo que quería preguntar. ¿Me oís, no? Sí. Sí, 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 bien. Sí, lo que quería preguntaros es un poco. Estas consideraciones las hacemos más o menos todos, porque que si se lo lleva a la ambulancia y nos quedamos 4 horas que no le hacen falta y este tipo de cuestiones. El tema es el ajuste por complejidad es muy difícil porque no tenemos tampoco ningún elemento. Estaba el IRU, aquel que se utilizó durante un tiempo en plan piloto y se dejó de utilizar, que era lo que usaban los australianos. Y aquí nos estamos haciendo trampas al solitario todos, ¿no? Y la otra pregunta... La otra pregunta era, el tiempo de urgencias o el coste de urgencias que asignamos a las altas que ingresan, ¿dónde lo contamos? ¿O lo estamos contando 2 veces? ¿Lo contamos solo en las altas de hospitalización? Lo digo para no hacernos también otra vez trampas al solitario. Ahora no me escuchas. Sí, sí, sí. A la veo. Hace la pregunta y desconecta. Bueno, a los demás nos interesa la pregunta. A los demás nos interesa la pregunta. Sí, es de traca el tema. Eh, el coste de la urgencia, como tienen episodios específicos, entonces lo calculamos como coste de urgencia. Y lo que es el alta va sin la urgencia, porque no, son episodios totalmente diferentes. Otra cosa son aquellas urgencias que el CatSalud nos paga como una alta. En este caso, esta urgencia sí la consideramos dentro del capítulo de las altas.
porque está relacionado con el precio del alta. Pero lo que son las urgencias por sí, aunque después se ingresen, son dos episodios totalmente diferentes que nosotros diferenciamos y cada uno lo ponemos en su cajita para comparar con el precio. ¿Te ha parecido bien, José María? No, no le parece ahora, no le parece. Ya, que es verdad. Ya se lo recordaremos después. Sí, sí. Después voy a hacer, cuando presente, le voy a hacer una pregunta y no voy a escuchar la respuesta. Cosas de... Vale, Nada. nada, a ver, no, en esto, sí, evidentemente son dos episodios que cuando acaba uno empieza otro, con lo cual no tiene por qué duplicarse. Otra cosa es como luego lo utilices, ¿no? En REC sí que se pide que se arrastre el coste a la alta, digamos, ¿no? Porque son dos episodios que se cargan en uno y se tiene pues, como un vector aparte, con lo cual siempre se puede separar. Pero no deja de ser, aquí no hay tanto problema, sería casi un problema de sistemas de información, ¿no? Que quede bien claro cuando se segmenta, cuando deja de ser un episodio de urgencia y pasa a ser un episodio de hospitalización. Y esta parte no es baladí, no es baladí. Nosotros teníamos un sistema de información hasta hace 2 días que hasta que no salía de urgencias no lo empujabas fuera, no entraba, no era ingresado. Ahora tenemos un sistema desde hace 2 días en que en el momento que tienes que hacer cualquier tipo de intervención, aunque esté en urgencias, ya cuenta como ingresado en planta en hospitalización. ¿Esto cambiará la estructura de los costes del Hospital del Mar? Sí. Eh, Porque los sistemas de información también tienen un impacto y eso hay que controlarlo. Pero es lo que hay, ¿no? Pero en todo caso son dos episodios distintos, que lo único que puede cambiar es el momento en que haces el corte de uno a otro. Pero en verdad tienes dos informaciones distintas que las puedes utilizar conjuntamente o de una forma separada, depende del objetivo. Entiendo que esta es la lógica, ¿no? En eso estamos igual. Vale. ¿Qué más? ¿Hay más? Perdona, sí, creo que sí. Marc. Parecido que usáis SAP y WebFocus. Entiendo que tenéis todo el sistema de formación económico existencial en SAP y sobre SAP corre WebFocus. Hay bueno, la información la tenemos de diferentes departamentales, no solo de SAP. En nuestro sistema de costes se vuelca información de SAP, pero también tenemos departamentales como Modulab en laboratorios, tenemos ya el RIS ACFA de radiología. O sea, lo que nosotros hacemos es coger información de todos los departamentales y ponerlo en un gran base de datos y de ahí pincha WebFocus. No toda la información viene de SAP. Y hay algún software de ajuste de coste intermedio. No sé qué significa la pregunta. ¿Hay algún software de ajuste? ¿Qué significa MARC? Hola Judith, mira, prefería si usáis G-Code, entre medio, algún software similar. No, de coste no. Lo hacemos todo en una base de datos y lo calculamos en la base de datos y WebFocus, pero no tenemos ningún software intermedio. Perfecto. Todo es Gracias. Gracias. La base de datos sobre la que trabajáis es una base de datos relacional que habéis creado Sí, o de alguna forma, independientemente de WebFocus, quiero decir, es una base de datos sí, una relacional que base de se puede atacar datos. con WebFocus o con otra Sí. herramienta, La atacamos con WebFocus y con Business Object. con la otra herramienta. Sí, sí, tenemos dos herramientas que cogen de la misma base de datos. En esta base de datos tenemos todo relacionado por episodio. Ok. Bueno, yo de entrada felicidades también porque también los tiempos de respuesta que se ven aquí en la herramienta son muy buenos y aparte de la presentación gráfica, soy especialmente Transmitía. crítico porque nosotros tenemos también muy pocos, o sea que lo conocemos muy bien y está muy bien resuelto. Está muy bien. Voy a transmitir tus felicitaciones a la gente de gestión de datos, porque sin ellos eso no sería posible. Seguro. Sí. ¿Qué más? Ah, exactamente esto, había preguntado la pregunta, has dicho gestión de datos, el equipo que hay detrás de poder, o sea, tú tienes datos de muchas fuentes, tienes datos económicos, tienes datos de actividad con documentación seguro y
y casuística y enriquecimiento del tema, el tema de la casuística del proceso. Tienes seguro también que lo haga todo el tema de mantenimiento de catálogo de prestaciones, para que todas esas prestaciones tengan sentido y estén bien ordenadas. Estáis vosotros que hacéis los análisis encima. ¿Cómo dibujaríais el equipo necesario para que todo esto acabe saliendo en una, en una presentación muy bonita de WebFocus? Nosotros somos 4 y lo que hacemos es todo el mantenimiento del catálogo de prestaciones y todo el cálculo de escandallos de todas las prestaciones, por lo que no están al día. Muchas de ellas son antiguas y a medida que la URV nos sale obsoleta del servicio, actualizamos costes. No actualizamos de forma sistemática los costes de escandallos de las prestaciones. Y después tenemos tenemos una persona en gestión de datos que es la que nos ayuda, serían entre 1 y 2 personas que nos ayudan a mantener todo este sistema, pero no solo se dedican a nosotros, sino que forman parte del departamento de gestión de datos y por tanto hacen nuestras peticiones, pero también todos los del hospital. O sea que nosotros somos 4 más estas 2 personas que son los que nos ayudan a diseñar el sistema en gestión de datos en WebFocus. No tengo a nadie en el departamento especializado en WebFocus Vale. y no depende tampoco de nuestra dirección, son 2 direcciones diferenciadas. Sí, Funcionalmente estáis unidos. sí, eso sí, tenemos muy buena relación. Bien. Ok. Si no hay más preguntas, yo la verdad es que ha sido muy interesante y yo he aprendido mucho y entiendo que espero que haya sido útil para todos. Nunca me acuerdo de cuál es la siguiente fecha de la siguiente presentación, pero creo que es por ahí al 9 de junio, por ahí. Si alguien lo tiene ahora a mano, que me lo diga. No sé si Arnaud, si lo 9 de tiene. junio, sí. 9 de junio, ahí Francesc, sí, sí, perfecto. El 9 de junio será la última de este semestre, será la sexta y a partir de ahí, con el resumen un poco de lo aprendido, lo comunicaremos también en la mesa de gestiones en Sevilla, a mitad de junio, como experiencia de la experiencia, de las experiencias. Haremos aquello simplemente un pequeño resumen. Todavía no está definida cuál es el objetivo de la reunión de junio, ya la diremos. Hay muchas opciones, pero tienen que estar también maduras y algunas están en proceso y por lo tanto depende un poco de disponibilidad. Haremos una u otra. Abro otra vez y lo digo otra vez. Esto es un intercambio de experiencias en la que todos podemos estar un día presentando, otro día escuchando, con lo cual si alguien tiene un caso de éxito, digamos, o de uso que considere útil, más que sea de éxito, que considere útil, que se base en una herramienta de BI, o no, pero una herramienta. Por lo tanto, como dice Judith, que se actualice solo, entre comillas, ¿no? Que no sea aquello tener que construir otra vez del Excel, porque entonces esto no sería la filosofía. Nos lo comenta a mí o a quien sea de Gestionaes y lo introducimos y lo comentamos un día en el calendario del segundo semestre, que seguro que lo abriremos una vez hayamos hecho esta reflexión, digamos, en la mesa de gestionarios en AES en Sevilla y a partir de ahí seguiremos. Muchas gracias a todos y las solicitaciones que te llegan, Judith, varias. Seguimos en esto, ya recibiréis la siguiente notificación. Muchas gracias por estar. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Gracias. Gracias. Adiós.